Yo les decía estas últimas semanas que me he dado la tarea de estar explorando en la Biblia acerca del dolor, del sufrimiento, de la resiliencia y de las pruebas. Estos temas, uno me ha llevado a otro, una historia me ha llevado a la otra, una circunstancia que han vivido personas, que uno mismo se ha preguntado, me han llevado a estos temas. No ha sido nada menor lo que me ha permitido conocer, meditar y reflexionar específicamente en historias como, si usted lo recuerda, si usted ha estado, casi todo esto está grabado y publicado en el grupo de WhatsApp que tengo con ustedes que se llama Reflexiones de Cuarentena. Si no está, avísenme y yo lo incluyo. Entonces, específicamente historias como la de Ruth, la de Noemí, una historia conjunta, en historias como la de Habacuc, historias como la de Job, historias como la de Abraham, historias como la de José, el hijo de Jacob, que fue la de la semana pasada. ¿Recuerdan ese tema que se llama Examen en Egipto? Esa historia. Y ha sido una travesía bíblica valiosísima estos últimos meses. Yo le decía hoy a un compañero de ciclismo que sonará injusto lo que yo voy a decir y un poquito conflictivo, pero la pandemia para mí, yo no he pasado COVID de la manera que lo han vivido las personas, lo difícil. La pandemia para mí ha sido un ejercicio espiritual importantísimo para llevarme a conocer áreas en la Biblia que normalmente no estudiaba, no conocía. Uno se dedicaba más a la iglesia, al ministerio, a las cosas que rodean lo que es una congregación. Y la pandemia nos ha llevado a conocer, me ha llevado a mí a conocer áreas en la Biblia increíbles, que uno sabía de manera superficial hasta que toca vivirlas más de cerca por las circunstancias de la humanidad misma. Y es que la cuarentena y la pandemia ha llevado a colocar la mirada en estas circunstancias que llevan al ser humano a convivir con mayores dimensiones el sufrimiento, el dolor, las pruebas y desarrollar un carácter de perseverancia y resiliencia. Mi reflexión de cuarentena del día de hoy sigue en ese mismo hilo. En esta travesía yo he estado recompilando, compartiendo las lecciones que la Biblia me ha llevado y hoy va a ser más de lo mismo. La semana pasada el protagonismo entre estos personajes fue José, como le decía el título de Examen de Egipto. Yo compartí con ustedes parte de la historia de José cuando, después del desenlace, de la desgracia, de la situación familiar, este es separado, es apartado y vendido como esclavo en Egipto. Y en medio de todo ese capítulo tan inesperado en su vida, para su vida, Dios estaría obrando un fin mayor. El Salmo 105 revela estas palabras acerca de José, el hijo de Jacob. El Salmo 105 dice esto, versículo 16. Mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó provisión de alimentos. Luego envió a un hombre de Egipto, luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Y hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Esta parte clave que dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, los sueños, las profecías, las visiones que José estaba teniendo acerca de lo que habría de venir, porque todo esto fue en plan de Dios, dice esto contundente a la Biblia. El Señor, Dios, puso a prueba el carácter de José. Y eso, por eso yo denominé aquel día mi mensaje como el examen en Egipto. Si usted no lo ha oído, óigalo, óigalo, está allí publicado en las redes, cualquier cosa, me lo pregunto y yo le paso el audio. Entonces, por eso yo titulé ese tema así, el examen en Egipto. El examen en Egipto que le tocó superar a José, donde la prueba fue el carácter de su fidelidad. La fidelidad no es un atributo, como yo les decía la semana pasada, no es algo así, un título o algo religioso, como una imagen, no. La fidelidad se prueba como Dios la probó a José. Dios le probó, o las diferentes pruebas que tuvo que pasar José fue ser fiel a su papá, respecto a las sinvergüenzuras de sus otros hermanos, ser fiel como mayordomo y esclavo de Potifar, ser fiel en la castidad y respeto a la esposa de su amo, esa esposa que tenía deseos sexuales de José, ser fiel
en la cárcel, cuando estuvo en la cárcel y fue un encargado fiel, ser fiel ante el faraón y la mayordomía de Egipto cuando ya le habían dado el rango o el cargo de ser el gobernante sobre toda la tierra después del faraón. Pero después, detrás de todo eso, él fue fiel porque dedicaba su fidelidad a Dios. Ese fue el examen de José en Egipto. La lección de todo esto es el examen de fidelidad que cada uno de nosotros debe mantener y aprobar en su vida con respecto al temor y la reverencia hacia Dios. Cada uno debería inspirar en sí mismo un carácter como el de José. Y suena extraño o no sé si egocéntrico uno mismo recomendar sus predicaciones. Ya yo la escuché otra vez para recordarme las palabras, pero yo le recomiendo a usted escuchar esos mensajes, cualquiera que le predique acerca de la fidelidad de José, cualquier sermón que haya por ahí, leerlo en la Biblia, escuchar predicaciones, porque nosotros tenemos que inspirar esas historias en nosotros mismos. Aquel día mi mensaje terminó con un José superando tantos traumas y años difíciles. Llegó a ser uno de los gobernantes más poderosos del mundo, después de ser esclavo y de ser un esclavo preso, peor. O sea, imagínense ser esclavo y ser esclavo preso, es como ser más esclavo, esclavo de esclavo. No sé si ese término no se pudiera usar. Y José después de todo eso llegó a ser uno de los gobernantes más poderosos del mundo. Y en plena prosperidad hay una cita que representa mucho aquellos días de José, y desde ahí voy a partir el día de hoy. En Génesis 41, versículos 50 al 52, dice esto. En ese tiempo de José gobernante, dice, durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron dos hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potífera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Fin de la cita. Yo veo estas dos frases porque Manasés y Efraín significan dos eventos muy importantes para José en su vida. Y lo resume así. Yo me voy a destacar en esta segunda frase que dijo Manasés. Esta segunda frase que dijo José, al cual llamó su hijo Manasés, que dice, Dios me hizo olvidar todas las angustias y a todos los de la familia de mi padre. Al leer esto yo encuentro una tremenda revelación del dolor y el sufrimiento terrible que fue para José que sus hermanos lo hubieran vendido como esclavo. Fue barato porque ellos ablandaron sus intenciones reales, que eran matarlo. Las primeras intenciones que ellos tuvieron fue matarlo. Y yo me imagino la tortura de la vida de José a nivel familiar. La fotografía del pasado de José, nosotros la pudiéramos leer rápidamente en algunos aspectos en el capítulo 37. Yo lo voy a leer aquí rápidamente para hacer la misma fotografía de cuál fue esa angustia que de aquellos días de la familia de su padre, que José, con lo que José quedó en su imagen y por lo cual llamó a su hijo Manasés. El capítulo 37 nos dice, en varios versículos, dice esto, el versículo 2, cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, las dos esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaron porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Versículo 8. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás
nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba José. Versículo 11. Mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Y aquí viene la fotografía del pasado de José, hermanos, amigos. Este es el recuerdo que José tiene de su último momento familiar, el día de la desgracia. Un día que su papá lo manda a visitar y que chequee cómo están sus hermanos. Esto pasa en el versículo 18 del capítulo 37 de Génesis. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Ya que Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Versículo 23. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía. No tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venían acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Fin de la cita. Si hubiese habido fotografías, si hubiese habido Instagram en aquella época de la antigüedad, de repente José tuviera un Instagram lleno hasta los 17 años de edad. Y de repente usted se mete, oye, mira, hace 5 años que José no ha posteado nada. Aquí dice, yendo a ver a mis hermanos en Siquem, con mi hermosa túnica de mi papá. Estoy feliz. No vi más mensajes. A lo mejor una historia que diría era, llegando a Siquem, allá están mis hermanos, qué bueno. Oye, ese muchacho no publicó más nada. ¿Qué le pasó? Fue cortado de la vida de su familia por los malos deseos de sus hermanos. Y aquí empezó las reflexiones del día de hoy. ¿Vivió usted años en su niñez o su adolescencia muy duros? ¿Vivió un pasado en su familia de rencor, de pleito, rencilla, envidia, odio, maltrato, daños físicos, daños emocionales? Quizás para poder responder esto tendríamos que tomarnos minutos de pensar. Y discúlpeme si estoy removiendo pensamientos que usted tiene en un congelador. Teclas que usted no quiere que le toquen. Por favor, no se vaya a desconectar. No vaya a dejar de escuchar el mensaje de hoy. Está hecho con mucho amor para usted. Discúlpeme si hiero alguna sensibilidad con mis preguntas. Pero es necesario. Esa es la revelación que tengo para ustedes el día de hoy. Yo pregunto, ¿viene usted de un pasado familiar inconcluso, gris, doloroso, de cosas que lamentar? Hermanos, o papá, o mamá, o tíos, o primos, cónyuges, padrastros, madrastras, etcétera, hicieron algo en el pasado negativo que les marcó la vida, que les cambió la vida o que les desgració la vida, como a José.
O quizás no es alguien de sangre, alguna persona que sea una amistad, un noviazgo, un trabajo, una congregación, inclusive una iglesia, que hicieron algo negativo, que les marcó la vida, que les cambió la vida o les desgració inclusive planes en su vida, como a José. ¿Vivió un pasado doloroso o difícil como José? Desde allí parte la reflexión de cuarentena número 58. De repente han pasado muchos años y usted está lejos de ese pasado y de esas personas quienes le infligieron ese gran dolor y que de alguna manera le hicieron vivir tiempos muy duros. Capaz que estás en un periodo Manasés, donde has dejado atrás todas las angustias y las personas de tu pasado. Ya están como José. Eso es historia de hace 20 años. Eso es historia de hace 20 años. Veamos lo que pasó con José luego del Manasés de su vida. Manasés porque ya llegó un punto en que su vida, José le puso a su hijo Manasés porque Dios lo hizo olvidar de las angustias de aquel pasado. Volviendo a la historia, ahora en su nueva vida, José era gobernante en Egipto. José era la esperanza del faraón y todo Egipto para afrontar la calamidad de los venideros 7 años de las vacas flacas. Y miren, Génesis capítulo 41, versículo 55. Génesis capítulo 41, versículo 55. Versión NTV, como saben que leo yo, dice así, cito: con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo: vayan a ver a José y hagan todo lo que él les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó granos a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Fin de la cita. Y Egipto y la civilización humana alrededor estaban en graves aprietos. Y José fue el hombre iluminado por Dios para hacer la salvación de todo el derredor. Y esto iba a traer un episodio que quizás muchos de ustedes, inclusive yo mismo, quisiéramos evitar. Génesis capítulo 42, versículo 1 dice esto: cuando Jacob, el papá de José, oyó que había grano en Egipto, le dijo a sus hijos: ¿por qué están allí sin hacer nada mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos por temor a que pudiera sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida. Fin de la cita. Las vueltas que da la vida. Las vueltas que da la vida. El hambre que azotó a la civilización humana forzó inclusive que aquellos viejos, grises personajes en el pasado de José, sus hermanos mismos, quienes le hicieron semejante acto en el pasado, por las circunstancias de la hambruna, llegaran ahora a colocarse cara a cara. Mientras José sentía que estaba en su Manasés, que aquella etapa de su vida donde había dejado atrás todas las angustias y las personas de su pasado, estas llegan cara a cara de repente para un reencuentro con el pasado. El lapso de unos 20 años de olvido se quedan reducidos a nada cuando ocurre este reencuentro con el pasado. Y esta es mi reflexión de cuarentena del día de hoy. A través de la continuación de la historia de la vida de José, pensar y meditar acerca de lo que significaría y podría ser un reencuentro con el pasado. El pasado de aquellas personas que nos han herido gravemente el corazón, los sentimientos,
que trastornaron nuestras emociones, que fueron autores materiales o intelectuales de alguna desgracia, de algún tiempo de angustia o aflicción. Alguna persona que te dijo, te odio, te desprecio, o alguna vez inclusive pensó en matarte. Alguna persona que seguramente amaste con profundo sentimiento y te desgració la vida. ¿Has vivido reencuentros con algún pasado de este tipo? Te pregunto a ti, no me vayas a responder. Es una respuesta para ti mismo. ¿Has vivido reencuentros con algún pasado de este tipo? En esos años de silencio pueden pasar muchas cosas. Pueden crecer las ansias de venganza o pueden surgir la necesidad de reconciliación. Aprovechemos el repaso en esta vida de José para sumar nuestros propios pensamientos y reencuentros. ¿Qué hizo José? ¿Cómo manejó esto? Uno pudiera decir, ay no, él es un personaje bíblico y los personajes bíblicos todos son religiosos y todos lo hacen a la perfección. Si usted piensa eso, le hace falta leer la Biblia. Ignora la Biblia. Ignora acerca de las debilidades y los errores humanos que en la Biblia abundan para edificarnos unos a otros. ¿Qué hizo José y cómo manejó todo esto? José ahora, con el poder del gobernador, tendría las plenas capacidades para vengarse de lo que le hicieron en el pasado, o también podría optar por la extraordinaria virtud de perdonar y olvidarse de todo. Muchos años costó a José este proceso. Nosotros vamos a ver esto en un desenlace como de 40 o 50 minutos, pero a José le costó esto muchos años. Piense que todo lo que yo voy a leer aquí le costó a José muchos años. Y capaz que tú estás viviendo un proceso difícil con el pasado en tu vida y te está costando muchos años. Génesis capítulo 42, versículo 7, dice esto. Génesis capítulo 42, versículo 7 dice esto. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. En su inmediato reencuentro con sus hermanos, José fingió no conocerlos. Se mantuvo oculto para ellos. Lo primero que hizo José fue evitarlos. Su primera actitud con ellos fue la hostilidad. Es posible que cuando llega algo del pasado que evitamos, nosotros tengamos estas reacciones. Yo creo que es normal. A veces vivimos bajo la sombra de que el religioso todo es perfecto, no tiene errores y todo tenemos una fachada. No sé por qué los seres humanos tendemos al fariseísmo, a la apariencia exterior, a mostrar mucha religiosidad, mucha fe, a ocultar las cosas. Es increíble cómo lo de los fariseos no es algo de la época de Jesús, es algo constante en la humanidad. Y pensar que las cosas no nos afectan, que al cristiano nada le afecta, al cristiano no le pasa nada malo. Es una mentira que hemos aprendido culturalmente acerca de la fe. Podemos tener episodios como lo de José, querer evitar ese pasado, no querer decir nada y ser hostil. En el versículo, la historia continúa, en el versículo 7 dice, ¿ustedes de dónde vienen?, les preguntó José. Ellos responden, de la tierra de Canaán, venimos a comprar alimento. Y aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Ellos no lo reconocieron a él. Ellos no pudieron reconocer a José. Bueno, usted ve algún comentarista bíblico y dice, claro, José ahora es una persona egipcia, le ha cambiado el aspecto, la ropa. Más adelante vamos a ver que hablaba a través, no era que José hablaba con ellos, sino que José hablaba con un intérprete, y el intérprete hablaba con ellos. José entendía la lengua de ellos no sabían. José se hizo ver a ellos como egipcio, como un egipcio. Ellos no pudieron reconocer a José, así que no iba a haber un encuentro cara a cara con lo cual enfrentar el pasado para los 10 hermanos. Para José sí, pero para los 10 hermanos no. Esto iba a ser una puerta para José encaminar cómo iba a enfrentar todo esto. Otra vez el dolor y la aflicción del pasado. Cuando había llamado a su hijo Manasés porque lo había olvidado, ahora ese Manasés se fumó porque el pasado se volvió a reencontrar con él. ¿Será que le digo, yo soy su hermano? ¿Qué dicha tengo de verlos? Han pasado 20 años. ¿O será que
me vengo de alguna manera de lo que me hicieron. Ellos son malos, me odiaron, así que los odio también. ¿Será que tendré la misericordia de ayudarlos o por como ellos fueron malos no se lo merecen? ¿Será que aplico ojo por ojo? Soy el gobernador y esta gente me desgració la vida. El ser humano cuando se encuentra en este dilema es lo interesante, la línea entre el odio y la reconciliación. Esto es lo que iba a empezar a experimentar José. ¿Cómo sería tener ese reencuentro con el pasado, con la persona que te hizo daño y tengas para elegir entre la venganza o la reconciliación, entre el rencor y el amor? Como dice allí la imagen que deben ver en pantalla, una lucha entre la venganza y el perdón, una lucha entre el rencor y el amor. ¿Te ha pasado? Muchos seres humanos lidiamos con esto y muchos años estamos en la línea de esta lucha entre el pasado, entre ese pasado, la venganza justificada por la justicia o el perdón que solo lo puede explicar el amor. Esa línea. ¿Qué desenlace tuvo la historia de José con sus 10 hermanos? Génesis 42, versículo 9 dice, entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hace muchos años atrás y le dijo, José, ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. No, mi señor, exclamaron los 10 hermanos. Sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de misma familia. Somos hombres honrados, señor. No somos espías. Sí lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Fin de la cita. Entonces, José se mantiene oculto. Los pone a prueba. Cuando uno empieza a hilar la historia aquí, José se mantiene oculto, no les dice nada, los pone a prueba. Dice más adelante, versículo 13, Señor, dijeron ellos, en realidad somos 12 en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un mismo hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Fin de la cita. Y ese hermano que se refieren, que ya no está con nosotros, se refieren a José mismo. Los hermanos, fíjense, ese flashback de unos hermanos en el pasado que estaban llenos de odio, de celos, de envidia. Han pasado 20 años y estos hermanos están con otra actitud y le están hablando a este gobernador de Egipto, a José, con sinceridad. Y dice el versículo 14, pero José insistió. Como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida de Faraón que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano. Los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Entonces José los metió en la cárcel por 3 días. ¿Se estará vengando José? ¿Qué piensas tú? No sé si considerar esto muy severo. Capaz que sí. José se toma esto quizás personal bajo la premisa de mala sospecha. De estos 10 hombres que venían a negociar, José actúa pegado al supuesto de proteger a Egipto. Pasan 3 días, dice versículo 8, José les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre. Pero deben traerme a su hermano menor. Esto demostrará que dicen la verdad y no morirán. Fin de la cita. Fíjense que, mira lo que dice José, y no morirán. ¿Será que José estaría pensando inclusive en la muerte de ellos? ¿Por qué habla de vivirán y no morirán? ¿Será por la hambruna o será porque los iba a mantener en la cárcel?
¿Será porque lo iba a castigar? No sé. Son preguntas que pueden quedar al aire. Entonces, José en principio pensaba que uno solo fuera a buscar a su otro hermano. Hablamos de Benjamín. Luego de los días de cárcel, cambia el plan, cambia de plan. Y deja a uno en la cárcel mientras los otros 9 van a buscar a Benjamín. Un reencuentro con el pasado de aflicción es difícil, es difícil, es difícil, es complicado de manejar. Yo me pongo a pensar en los sentimientos encontrados que tuvo que lidiar José. Un día le dice, no, va a irse uno solo a buscarlo y vamos a hacer esto. Pasan 3 días y le dice, no, otro va a hacer otro. Yo no sé si los hermanos pensaron, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué nos dice una cosa un día, otra cosa otro día? No lo sabemos. Un día José piensa una cosa, otro día piensa otra cosa. Y es difícil manejar los reencuentros con el pasado. No fue la excepción de José. Versículo 20 dice que ellos estuvieron de acuerdo con lo que José les dice. El 21 dice, hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escuchar. Por eso ahora tenemos este problema. No les dije yo que no pecaran contra el muchacho, preguntó Rubén. Pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. Fin de la cita. Fíjense, los hermanos aceptaron la regla del gobernador, es decir, José, que ellos no sabían que era José. Y recuerda que ellos no saben que ellos están hablando con su hermano José. No tenían otra. José los puso en 3-2. No tenían otra. La prueba de José estaba respaldada por su poder y manejaba la necesidad de ellos. Algunas personas quisieran tener las herramientas y el poder para vengarse y ejecutar su venganza. José tenía todo eso en su mano. Miren la prueba y la dificultad que vivía José en ese momento. De repente ellos, ya hablando, cuando estuvieron de acuerdo con lo que el gobernador les dijo, ellos recordaron a José. La conciencia, la culpa, el juicio de 20 años acumulados de ellos sobre sí mismos. Se sentían culpables de la vida perdida, de la vida vendida de su hermano. Se sentían culpables de crimen. Cuando dice responder por su sangre, era responder por su vida. Se sentían culpables. Tremendo. Ya no eran aquellos hombres que lo envidiaron, lo odiaron y le hicieron el mal. Ya pasaron 20 años y esa culpa los perseguía. A lo mejor tú puedes ser, tú pudieras, fíjense las dos balanzas que podemos ver en la historia aquí. Ser la persona, la víctima, o ser el victimario. Y tener 20 años de sentirse con la culpa de lo que hemos hecho a otros, del daño que le hicimos. Esta historia se puede interpretar de las dos maneras. Dios te lo revele a ti. No solamente fueron 20 años de tortura del pasado de José, sino 20 años de remordimiento, de culpa de sus mismos hermanos, que pasado el tiempo les pesaba su pecado. ¿Qué sabemos nosotros de cómo nos reencontramos con esa persona de aquel pasado? De repente podemos estar invadidos de dolor, del rencor, del odio, del recelo, pero en algún momento podríamos encontrar que esa persona se siente culpable. Y eso puede ser algo que cambie todo, y eso cambiaría a José. José vio todo esto. El capítulo 42, versículo 23 de Génesis dice, obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran de la vista a la vista de los demás hermanos. Fin de la cita. Tremendo. Tremenda la historia y la vida de José. Fíjense, capaz que José solo veía a los culpables de su dolor, hasta que encontró que ellos ya se culpaban a sí mismos. A veces nosotros, en una persona que nos ha herido, queremos que lo reconozca, que lo confiese. Yo lo confieso. Si alguien ha luchado contra el rencor, he sido yo, Johnny Frías. Tremendamente. Una de mis pruebas más grandes. Pero cuando vemos que esa misma persona reconoce la culpa, eso lo cambia todo.
En el pasado, la última imagen de José, de ellos, debió ser la de odio total hacia él. Ahora ese odio se había convertido en culpa 20 años después. Luego del desenlace del capítulo 42, José le da permiso de volver, pero tomando a Simeón para que este sea la garantía de la palabra de ellos. ¿Se recuerdan que dice? Yo veré que si ustedes cumplen su palabra, vivirán. Entre líneas parece que quiso decir morirán, los mataré, no sé. Es interesante, José los prueba y a la vez les muestra amor. Usted ve la historia con detalle porque yo no puedo leerla toda en este poco tiempo. Les muestra amor porque José les da grano que vinieron a comprar y en secreto les devuelve el dinero. O sea, no les vendió nada, les regaló sin que ellos lo supieran y les da provisiones adicionales. Entonces, José de alguna manera tiene esta hostilidad con ellos, pero da gestos de amor. Creo que muchas personas cuando luchan con el pasado les pasa esto. Muestran el cariño a la persona, pero también muestran el dolor. Ellos, al llegar con el patriarca Jacob, el papá de todos ellos, comentan las malas noticias. La mala noticia de todo lo que pasó con Simeón, que le están pidiendo que manden a Benjamín. Entonces Jacob entra en angustia, da por perdido a Simeón, ya no volverá a ver a Simeón y teme que le vayan a quitar a su pequeño Benjamín y recuerda todo el dolor de haber perdido a José, que para Jacob pensaba que se lo habían comido unos animales, porque sus hijos le mintieron. Jacob nunca supo qué pasó con José. Nunca lo supo a esta altura de la historia. Entonces, es tristeza y sufrimiento lo de esta familia allá en Canaán. Es tristeza y sufrimiento lo de Jacob, lo de José, siendo uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo en Egipto. Pues a ellos les pesa la sombra del pasado, a la familia. A Jacob el dolor insuperable de perder a su José y a los otros 10 la culpa de haber desdichado la vida de José. Génesis 42:37 dice: entonces Rubén dijo a su padre: puedes matar a mis 2 hijos y no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa. Tremendo. Este no es el mismo que consintió con sus hermanos vender a uno de ellos y ahora pone a sus propios hijos en garantía de que su hermano, ¿qué es más importante, los hijos o los hermanos? La gente diría los hijos, ¿no? Tendría que elegir, no sé, difícil, no es una cuestión de elegir. Pero él mismo pone en garantía la vida de su propio hermano a costa de su propia descendencia, sus hijos. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Antes despreciaron a uno de ellos. Ahora Rubén se compromete con juramento serio a que no perderá a su hermano Simeón, ni Benjamín. A veces las personas no serán malas para siempre. Sus propios errores pueden llevar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos transforma la conducta. Siempre he dicho que la virtud principal de la maestría de Cristo y de la fe cristiana es el arrepentimiento. Yo no he escuchado a alguien que diga esto a diferencia de mí. Creo que me siento identificado yo solo con esto. Que lo más importante del cristianismo es el arrepentimiento. El arrepentimiento es pilar fundamental cuando confesamos a Cristo y nos bautizamos. No es un paso. El arrepentimiento es una condición, es parte del camino. No es un paso. No, yo hice los pasos. El arrepentimiento es parte de la vida. Una de las virtudes que Cristo nos siembra para nosotros desarrollarla y vivirla toda la vida es el arrepentimiento. Debemos vivir dispuestos al arrepentimiento. Debemos permitir que otros se arrepientan. Ya en el capítulo 43 de la historia de Génesis, el hambre volvió a azotar a Jacob y a su familia, porque las provisiones que le dio José no eran eternas. Además, la tierra, porque la hambruna era que la tierra no podía producir grano. Entonces no había forma. Son 7 años de vacas flacas, recuerden. Creo que a esta altura ya han pasado 2 años de vacas flacas, más o menos. Habría que leer otra vez los capítulos, pero ya han pasado un tiempo. La familia está en 3-2. Y un hermano cautivo en la cárcel de Egipto. Y la condición del gobernador es que traigan al menor de la familia, es decir, al pequeñito Benjamín. A diferencia de hace 20 años, cuando estos desgraciaron la vida a su hermano, ahora Judá y Rubén están dispuestos bajo juramento a que todos los hermanos lleguen a salvo a casa. Los hermanos van a volver a estar frente a frente los 12, 20 años después. Estos son otros.
estos 10 hermanos, estos 10 que habían vendido a José. Su corazón había cambiado. La maldad del pasado ya no la vemos aquí, sino la humildad. Ellos estaban correspondiendo a todas las pruebas que les hacía José. Irónicamente, 20 años después, eran los 10 hermanos los que les tocó enfrentar su examen en Egipto. Yo me ponía a analizar y decía, José tuvo un tiempo que tuvo que afrontar sus exámenes en Egipto y ahora los hermanos tenían que enfrentar su examen en Egipto. A ellos les tocó ser fiel a su palabra también. Digno de analizar esta historia. Miren, los 10 hermanos en esta historia no son los malos. Yo creo que yo soy uno de esos 10 hermanos, un pecador con un pasado que Dios le da la oportunidad de cambiar su futuro. Creo que todos nosotros podemos ser Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Rubén, Judá. Quizás más ellos que un José. Tremendo. José vuelve al reencuentro con el pasado. Y otra vez en esta situación tan difícil entre la venganza y la reconciliación. Capítulo 43, versículo 26 dice, cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído los 10 hermanos y luego los 10 hermanos y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Después de saludarlos, él les preguntó, ¿cómo está su padre, el anciano del que me hablaron? ¿Todavía vive? Sí, contestaron. Nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este tu hermano? ¿Es este su hermano menor del que me hablaron? Preguntó José. Que Dios te bendiga, hijo mío. Aquí hay algo que mencionar si usted no sabe de la historia. Jacob tuvo 10 hijos, 12 hijos, pero de diferentes mujeres. Benjamín y José eran hijos de la misma mujer y por eso vemos una afinidad especial de José con Benjamín. Es importante en esta historia. Dice el versículo 30 de Génesis 43. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir, ya más controlado. Entonces ordenó, traigan la comida. Fin de la cita. El reencuentro con el pasado, sin duda, puede ser una alta dosis de afectación emocional. Todas las sombras y sentimientos de un pasado tan pesado en el corazón se hacen presentes. En etapas así vamos a sufrir. José sufrió. Se dice que la emoción lo había vencido. Es difícil no perder el control y no llorar como José. ¿Cuál es la línea entre perdonarlos o condenarlos? Tremendo lo que vivía José. Me hizo recordar esto, un episodio que siempre me será importante a nivel familiar. Esto se los comparto, algunos de ustedes lo conocen. Algunos de ustedes conocen mi historia, en mayor caso uno más que otro. Por supuesto, él y mi mamá lo va a conocer más de primera mano. A finales de diciembre de este 2020, nos armamos de valor. Varios de la familia, mi papá y mis hermanos. Y fuimos a tratar de reencontrarnos con uno de mis familiares más importantes. Por decir que algunos sean más importantes que otros. Digamos, más relevantes por lo que he vivido. Estas personas han estado con gran relevancia e importancia en mi vida. Ella me decía hijo. Me dice hijo. Ayer me dijo hijo en Instagram, me preguntó. Y así me ha tratado siempre. Pero a nivel familiar estábamos rotos, divididos, separados, años de distancia. Tampoco yo había intentado acercarme, es verdad, yo tengo que decirlo. Pero buscamos llegar de sorpresa, nos armamos de valor y tratamos de llegar de sorpresa a la puerta de su casa, con la expectativa de ser rechazados o aceptados. Y ese abrazo, esas lágrimas y esa emoción de volvernos a contactar, jamás la olvidaré. Qué maravilla. Quizás en una etapa así estuvo José, en un momento cumbre. Se armaría José de valor y le diría que era su hermano y ya no se ocultaría más. O seguiría con ese diálogo de que si hacen esto vivirán y no morirán. Se vengaría
o se reconciliaría. Tremendo. Génesis 43, versículo 34 dice que festejaron y bebieron libremente con José. Tremendo. Pero José todavía no se había revelado a ellos, no les había dicho nada. Sin embargo, el pasado sigue allí. José no les ha dicho nada que es su hermano. Hasta ahora solo se han encontrado superficialmente. ¿Por qué no revelarse y acabar con ese amargo pasado? En el capítulo 44, uno piensa que esta historia se va a acabar. Vuelve a probarlos. José vuelve a probarlos. José sigue con las sombras del pasado. El corazón arrepentido de lo hecho en el pasado, ya los hermanos de José no estarían dispuestos a hacer algo como lo que hicieron antes con José, abandonar a Benjamín. José quería quedarse con Benjamín, no estarían dispuestos a abandonarlos, porque José le siembra a Benjamín su copa personal, dice la de la revelación de los sueños, para que Benjamín fuera culpable de ser ladrón y quedárselo, más o menos lo que uno ve en la historia. Pero Judá, uno de los hermanos, dice esto, versículo 16 del capítulo 44. Sí, 16 del capítulo 44. Oh, mi Señor, ¿qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi Señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros, y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. Tremendo. Fíjense que antes ellos podían despreciar y odiarse entre sí, estos hermanos. Ahora no. Ahora ellos como hermanos sobrevivir juntos o morir juntos. Ellos estaban recordando el castigo, ellos estaban sintiendo el castigo por haber desgraciado la vida de alguien. No en vano Jesús dice, ¿quién amará más? Y ellos, los discípulos, respondieron, a quien se le perdona más. El que tenga más pecados acumulados va a ser el mayor cristiano. Qué ironía, porque es el que va a sentir mayor perdón de Dios. Tremendo. Mientras Judá trata de interceder por su familia y por sus hermanos, José no pudo contenerse más. Capítulo 45, versículo 1 dice, José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Esto se volvió un desastre, hermano. O sea, esto fue un episodio muy fuerte. La gente dirá, qué escándalo el del gobernador. Mira esto. Mira cómo está vuelto desatado, loco. ¿Qué le pasa a ese muchacho? No sé cuántas cosas pudieron estar en ese entorno. El versículo 3 llega el momento y dice, soy José. Dijo a sus hermanos, soy José. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. José se reencontró con el pasado tiempo atrás. En este momento son sus hermanos que se están reencontrando con su pasado. Versículo 4 dice, por favor acérquense, les dijo José. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Fin de la cita. Tercera vez que en la Biblia habla de un episodio de descontrol y de llanto de José. En esto. Y me pregunto cuántas noches y cuántos días José habrá estado sufriendo esto con su esposa. No sé si se lo diría a su esposa, a lo mejor no se lo diría a nadie, llorando solo. ¿Cuántos días, noches, semanas, meses o años has estado tú atormentado por un pasado familiar o por una relación interpersonal? Tú, el que me oye.
cuántos días, noches, semanas, meses o años te atormenta el pasado. José les dice, soy su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Yo subrayé eso que dice, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Capaz es lo que tendría atormentado a José entre las pruebas y su actitud hostil contra ellos. Capaz que una raíz que pudo alimentar un rencor o venganza, repetirse esa frase, ustedes me vendieron como esclavo. Y capaz añadirle cosas como, jamás se los perdonaré. Yo me imagino a José luchando contra todo eso. Lástima que la Biblia la Biblia es muy pequeña, no nos cuenta todas estas historias a mayor detalle. A veces yo quisiera saber más detalles de la historia, que fueran tan largas como los libros de la actualidad, las novelas de la actualidad, pero así Dios la redactó, porque imagínense, si la Biblia siendo de 1000 páginas no la leemos, imagínense si fueran tomos de enciclopedia, menos que menos. Capaz estás sufriendo por alguna persona que precisamente no te vendió como esclavo en Egipto, pero capaz sí por alguien que te rompió el corazón, te hirió, te maltrató, te ofendió, te dañó, te despreció, te desgració la vida, etcétera. Y estás en esa amarga sensación de decirle, soy yo a quien tú maltrataste, a quien ofendiste, a quien dañaste, a quien despreciaste, a quien le mentiste, a quien desgraciaste, a quien me hiciste esto. Soy yo, tú me hiciste esto. Este era el día de José donde se enfrentó con la fotografía de 20 años atrás. Sin embargo, José pudo saber, fíjense que José pudo notar, pudo decir que todo su dolor y sufrimiento Dios lo condujo su vida y obró para que todo fuera para el bien de él y de todos. José pudo experimentar que aunque los eventos del pasado pueden desgraciarnos la vida, Dios hace que todo coopere para bien. Y eso es parte de lo que nos recuerda la historia de José. Y otra vez José me recuerda lo que dice Romanos 8:28. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. A veces las personas llegan contándole a uno historias o pidiendo consejos o desahogándose por situaciones que pasan. Yo creo que la única respuesta que yo el día de hoy le puedo decir a la gente, mira, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de si tú lo amas y eres llamado conforme a su propósito. ¿Quién pudiera consolar a José de todo el pasado que vivió? ¿Quién nos puede consolar a nosotros? La Biblia nos dice, el apóstol nos enseña que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Usted dirá, pero Johnny, ¿por qué saca ese versículo? ¿Qué tendrá que ver este contexto? Bueno, vamos a ver lo que dice el versículo 5, después que José les revela a sus hermanos y le dice, yo soy José a quienes ustedes vendieron como esclavo. Dice el versículo 5, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar ante ustedes para salvarles, antes que ustedes, para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. A veces no vemos la obra que Dios hace. Eso es fin de la cita, ¿no? Lo que estoy leyendo, lo que voy a leer a continuación no es parte del versículo. Yo notaba esto aquí. A veces no vemos la obra que Dios hace con nosotros en medio de nuestros momentos de sufrimiento. No es el caso de José. José lo supo, José lo vio. Y a pesar de que José supo y lo vio, él no pudo en el primer tiempo estar con sus hermanos. Lloró, perdió control emocional y los puso a prueba. Él aquí reconoce la obra de Dios, pero muchas personas se quedan atrapadas en el rencor, en las heridas del pasado y se quedan congelados 20 años atrás. Muchas personas se quedan con aquel día en Siquén cuando sus hermanos lo hirieron y lo dañaron. Yo nunca olvidaré que me hiciste esto y aquello, y aquello, y aquello, y aquello.
Yo tengo varias personas que me han dicho eso en la vida. Yo nunca olvidaré que tú hiciste esto y esto y aquello. También he visto cómo las personas han olvidado eso. Tremendo. El dolor, hay personas que quedan atrapados años atrás. El dolor los tiene aturdidos, los tiene atados, encadenados. Pero José entendió la importante obra y por qué todo lo que pasó tuvo que ser así. Y capaz que todo lo que vivió José es para nosotros lo que dice Romanos 8:28. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. No sé cómo puede ser nuestro reencuentro con el pasado. No sé qué pasó en ese tiempo de tu dolor y tu sufrimiento, pero capaz que podemos tratar de entender lo que Dios hizo en medio de esa circunstancia. Yo tengo uno de los recuerdos más significativos de mi vida. De hecho, yo creo que este es el testimonio más grande de mi fe cristiana. Mucha gente sabe o siempre cuento el testimonio de mi niñez y adolescencia, de la disfuncionalidad familiar. Muchas veces lo cuento, con mucha alegría, con mucha paz. Los múltiples problemas que yo viví entre padre, madre, madrastra y casi padrastros, y las peleas y divisiones, rencores, dolores y desastres. Gabriel tiene mejor memoria que yo y Gabriel a veces me recuerda muchas cosas del pasado que yo ni recuerdo. De verdad yo le digo Gabriel, pero de verdad y Gabriel, bueno, como Gabriel es experto en bullying, sabe usar eso para chalequearme y fastidiarme, sabe dónde, en qué tecla pegar. Le cuenta las historias a él y bueno, por ahí tienen fiesta. ¿Y cuántos rollos yo no viví con Gabriel? No tuve 10 hermanos como José y Gabriel tampoco tuvo. Bueno, ahorita tenemos más hermanos, pero tuvimos momentos muy difíciles. De hecho, un momento Gabriel se fue a vivir a casa de una de mis tías en esos tiempos. Siempre reconozco, yo siempre reconozco ahora que aprendí y pasaron los años, siempre reconozco que así Dios me condujo a Cristo. Dios hizo que todo eso cooperara para que yo llegara a Cristo. Es increíble. Yo creo que no hubiese llegado de otra manera. Y así Dios me concedió la oportunidad de vivir el proceso de sanidad familiar. Hay personas que me dicen, no, tú tienes tal actitudes, y una vez me dijeron, tienes tal actitudes porque no has perdonado a tu papá y a tu mamá. Perro. Y yo me he sentado, no, mira, jamás. O sea, no, jamás no. Ya yo pasé ese proceso. Yo pasé ese proceso. Yo me siento perfectamente feliz. Ese proceso me enseñó a ver la grandeza de mis padres. Tremendo. De mi hermano. Y yo notaba esto cuando meditaba. Si todo en la vida fuera como lo que yo viví con mi papá, lo que viví con mi mamá, con mi hermano y lo que viví con Judy, todo fuera bonito en la vida. Así que cuando yo tuve que reencontrarme con esos aspectos del pasado, vi la obra de Cristo en mí. Ese proceso sigue, pero desafortunadamente hay pasados que yo todavía tengo que reencontrarme y superar. Por ahí ya me mandaron una invitación. Mi deseo ideal sería que esta predicación de hoy ayude a estimular algo que te permita afrontar los dolores y sufrimientos del pasado, a ti, y que puedas encontrar tú mismo a Dios obrando allí en tus condiciones y realidades, que son muy diferentes a las mías. Así como le pasó con José, un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre grande, un hombre sabio y con dones divinos, que también tuvo un factor común como todos los seres humanos, sufre las desgracias familiares. No todas las familias son perfectas, dicen, ¿no? De repente ahorita tú admiras a algún millonario, a alguna persona poderosa, a alguna persona que lo tiene todo, que sabe, que tiene todas las cuestiones y que es el número uno, todo el mundo acude a él y todo el mundo lo admira, y tú quisieras que tu vida fuera como la de esa persona y no la de esta Venezuela cuartomundista, hundida en la crisis, la desgracia, en la desidia social, en todo lo horrible que pasa en Venezuela, y tú quisieras estar en aquel lugar donde está esa persona que lo tiene todo. Porque eso era José en esos tiempos, el que lo tiene todo. Y mira, esto era José. A lo mejor esa persona que tú tanto admirarías pudiera estar viviendo un tormento con un pasado. José pudiera ser el hombre más rico, más poderoso, más grande, más sabio y con poderes divinos que Dios le dio con sus sueños, pero también vivía como los demás seres humanos
él le perseguía el pasado. Más adelante en el versículo 15 del capítulo 45 dice, luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar libremente con él. Fin de la cita. Me imagino que José allí despidió al intérprete y empezó a hablar en hebreo. Vamos a practicar el hebreo. Tengo 20 años que no lo hablo. Y empezó a hablar con ellos libremente, dice la escritura. El desenlace narra del reencuentro de José con su padre. Más adelante viene su padre con toda su familia, se vinieron a vivir a tierra de José, de Gosé, que se llama Gose, toda la familia. El faraón los bendijo, los ayudó y todo fue de la mano de José, el reencuentro familiar. Pasaron muchos años, pasó el tiempo, el patriarca, el papá de todos ellos, Jacob, moriría. Piensa lo interesante que pasa. Llegado ese momento, aún las sombras del pasado seguían sin pasar la página, porque pudiera ser que nosotros nos podemos reencontrar con personas, pero todavía no pasar la página. Y han pasado muchos años y esta familia todavía no había pasado la página. El capítulo 50 de Génesis dice esto en el versículo 14. Capítulo 50 de Génesis, versículo 14 dice, después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. A lo mejor ya no eran 30 y tantos años, ya habían pasado 30, 40 años, no sé, habría que investigar cuántos años fueron, ya no eran 20 años. Y todavía ellos sentían la sombra del pasado, de que su hermano todavía pudiera ejecutar la venganza. ¿Cómo habrá sido esa relación entre ellos ahora cercana, pero no haber firmado el perdón? Haberse encontrado con alguien y no haberse perdonado. ¿Quién de nosotros podrá estar así hoy? Haber vivido terribles episodios en el pasado y al reencontrarse y haber vivido otra vez con aquellas personas un tiempo, estar como si no hubiese pasado nada. Y aún así sintiendo que no nos han perdonado o que no los hemos perdonado. Hay personas que pasan la página, no se menciona nada. Y una vez yo hablaba ahí y decía, mira, pero tienes que hablar con ellos y decirles las cosas. No, mejor no tocar los temas. Eso después cuando pasan problemas, se puede citar el pasado. ¿Quién sabe? Un capítulo cerrado podría traer, un capítulo no cerrado, disculpen, podría traer rencilla y sufrimiento en el futuro. Así se sentían los hermanos de José. Se vengará por todo el mal que le hicimos, pensaban ellos. Creo que esta familia aún no tenía paz, a pesar de que estaban juntos. Es tremendo. Génesis, en el versículo siguiente, el 16, dice, entonces enviaron a José, los hermanos, un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Padre, del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. José les respondió, no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Fin de la cita. Pedir perdón es la cumbre del arrepentimiento verdadero. Pedir perdón. Hay personas, mire, esto me encuentro mucho en la iglesia, hay personas que esperan ser perdonadas, pero no se van a arrepentir. Una vez tuve una discusión con un hermano que esperaba que yo lo perdonara, pero él no se había arrepentido. No entiendo, eso es irónico. Eso es un tema de ego. Sentir que no tiene nada contra ti, pero que tú no hiciste nunca nada malo. Eso será como echarle pintura a algo, para petear algo que no se quiere solucionar. Pedir perdón es la cumbre del arrepentimiento verdadero. Los hermanos sentían la culpa
sentían el inminente castigo, pero no habían pedido perdón. Es humilde pedir perdón, reconocer los errores y las ofensas. Una de las cosas que aprendo de estos días, hermanos. Cuando alguien se culpa, da lugar al arrepentimiento y eso solo tiene un camino, el perdón. No en vano el Salmo 51:17 dice, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Eso tiene un camino, el perdón. José pierde el control y se echa a llorar otra vez. Me deja ver que aún sufría de ese pasado, que José seguía sufriendo. A pesar de tantos años ya conviviendo con ellos, José todavía llora y se descontrola de un pasado que ya tiene mucho tiempo atrás. José se desprende de la intención o pensamiento de venganza y da una frase que puede ser un principio espiritual vital para nuestras vidas, para los episodios de dolor y sufrimiento que nos puedan causar los demás. Fíjense lo que dice José, y esto me parece una grande cita de la Biblia. Dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Sí, va a pasar. Sí, la gente nos va a herir. Sí, la gente inclusive va a propiciar grandes desgracias en nuestras vidas. Sí, hay gente que trama el mal. Y aunque ese mal progrese y sean 20 años o más años dolorosos, Dios puede hacer que todo obre para bien, como fue con José. Creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que poner la mirada. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Miren todas las aplicaciones que puede tener ese versículo. Mira lo que dice esta cita que también traigo. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Salmo 27:10. A pesar de todo lo difícil, José logró perdonarlos. O eso nos deja ver el contexto de la historia. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Y así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Perdonar es mejor que un Manasés. Olvidar todas mis angustias y todos los días pasados. Eso era el significado de Manasés. Perdonar es mejor que Manasés. Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La vida en esta tierra de los vivientes es agitada, es complicada, es dura. No solamente sufrimos de una eventual pandemia y un virus que traiga desolación y aislamiento como el que hemos vivido, sufrimos también por las relaciones personales. El virus parece condenado a ser controlado. ¿Cuánto durará? Capaz que 2 años, 3 años. ¿En serio? ¿Será más que eso que dura el virus? No lo sé. Pero capaz que tú llevas 2, 3, 6, 10, 20 años con torturas del pasado. Capaz que algún día te llegará ese reencuentro con el pasado o capaz que ahorita lo estás viviendo en carne viva. Deseo que Dios te dé la fuerza y la dirección para sanar y perdonar y ser perdonado.